Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 14 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Francisco Solano, presbítero y misionero, y también a San Camilo de Lelis, presbítero. ¿Qué podemos decir de este último gran santo, San Camilo de Lelis? Los caminos de Dios son infinitos. Camilo de Lelis, que nació en Buchianico de Chieti en 1550, se impuso a la veneración del mundo entero a causa de una trivial llaga que se obstinaba y no quería curarse, obligándolo a periódicas estadías en el Hospital de Santiago en Roma. Su padre, marqués, hombre de armas, al morir le dejó al hijo la herencia de su valentía y de su espada. El joven fue a Roma para hacerse curar una fastidiosa llaga en el pie y fue al Hospital de Santiago, en donde trabajó como sirviente para pagar sus gastos. Pero el vicio del juego le hizo perder hasta la camisa, a más de la poca plata que había reunido como soldado de aventura. Después pasó al servicio de los capuchinos y mientras cabalgaba entre dos canastos de provisiones por el camino que va de San Juan Rotondo a Manfredonia, como San Pablo en el camino de Damasco, quedó fulgurado por la gracia. Resuelto a cambiar de vida, pidió ser admitido entre los franciscanos, pero no pudo a causa de la llaga que lo seguía mortificando. Regresó a Roma a curarse de la obstinada enfermedad y esta vez se dedicó al servicio de los enfermos, pero ya con otro espíritu. Se quedó como servidor voluntario, asiduo a las camas de los enfermos más nauseabundos. Decía en tono animador: «Ordénenme, porque ustedes son mis patrones». Los domingos y las pocas horas de libertad que le quedaban los pasaba con San Felipe Neri, cuya influencia fue determinante para la obra que estaba por comenzar. Acababa de pasar el Año Santo de 1575, durante el cual los pocos hospitales romanos se demostraron totalmente inadecuados para atender a tantos peregrinos necesitados de asistencia. Entonces, Camilo de Lelis fundó la Congregación de los Ministros, es decir, los servidores de los enfermos, porque la finalidad de los miembros de la nueva congregación era la de dedicarse de lleno al cuidado espiritual y a la asistencia corporal de los enfermos. 2 años después, Camilo fue ordenado sacerdote. Durante 20 años dirigió con firmeza casi militar a sus religiosos. Ningún compromiso podía alejar a Camilo del lecho de los enfermos. «Tengan paciencia», decía cuando lo llamaban a otra parte. «Estoy ocupado con nuestro Señor Jesucristo». 7 años antes de la muerte, acaecida en Roma el 14 de julio de 1614, Camilo de Lelis renunció al superiorato general. Su cuerpo es venerado en la iglesia de la Magdalena en Roma. Fue incluido en la lista de los santos en 1746 y en 1886 fue declarado patrono de los enfermos y de los hospitales, junto con San Juan de Dios. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Camilo de Lelis, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuán importante es ofrecerle al Señor esta semana que hoy estamos iniciando en su santo nombre, para que su divina providencia no se aparte de nosotros. También hoy el texto de San Mateo capítulos 10 y 11 nos invita a la reflexión. Recordemos cómo el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Hoy se nos invita al amor. En la segunda estrofa de esta cita bíblica: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso encima del padre o de la madre, incluso encima de los hijos, del esposo o de la esposa, incluso de mi familia, incluso arriba de mi trabajo, de mis amigos más cercanos o de aquellas personas que siempre están a la base de mi vida. Porque si yo amo a los demás antes que a Dios, entonces no soy digno, dice hoy la palabra. Cuán importante es hacernos la pregunta: ¿será que amo a Dios sobre todas las cosas? ¿No será que en primer lugar pongo a los míos? En primer lugar pongo mi propia vida. En primer lugar pongo cualquier otra cosa o persona que no es Dios. Por eso hay que encontrar la forma de amar a Dios, pues muchas veces amamos con el amor de este mundo. El Señor nos invita a amar con un amor sin límites, el amor que solo Cristo nos enseña. Y de esa manera tomaremos nuestra cruz y lo podremos seguir siendo dignos de Él. Amemos entonces a Dios por sobre todas las cosas y pidámosle que su misericordia se derrame sobre nosotros. También es muy importante recordar lo que Jesús dice al inicio del texto. ¿Qué dice a sus apóstoles? No he venido a traer la paz a la tierra, sino la guerra. Jesús no está hablando de una guerra con armas, de una cuestión bélica o pues de una violencia inminente. No se refiere a ese tipo de guerra. Cuando Jesús dice no he venido a traer paz, sino la guerra, está hablando de la conversión que todos aquellos que creemos y confiamos en Dios tenemos en nuestras vidas. De tal manera que el hecho de amar a Dios, porque nos hemos convertido a Él, al Evangelio, supone ir siempre contracorriente. Supone que muchas veces eso generará división y guerra con el mundo. ¿Por qué? Porque al amar a Cristo y al vivir como Él nos pide, le estamos dando guerra y batalla a Satanás. Y por lo tanto el príncipe de este mundo nos dará batalla. Nos verá como sus enemigos. Y por eso no te espantes, no te aflijas ni te sorprendas si eres hijo o hija de Dios, un laico comprometido, una persona de fe y de servicio en su parroquia, en su comunidad, en su grupo pastoral, y que empiece la guerra del mal. Sí, a eso se refiere Jesús. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Y se refiere a la guerra con el enemigo. Y a esto, dime, ¿acaso si te conviertes y estás en casa y los demás no conocen a Dios o no asisten periódicamente a la iglesia, no empiezan a darte batalla, no te empiezan a protestar, no te dicen por qué vas a la iglesia, vas a perder tiempo, eres un hipócrita, y empiezan a dar guerra y batalla? Lo mismo dice hoy la palabra. Por eso dice que se enfrentará el hijo con su padre. ¿Por qué? Porque al tener en el corazón la presencia y la gracia de Dios y la otra persona no, definitivamente habrá pugna. También hay guerra de parte del mundo para ti cuando eres hijo de Dios comprometido con el reino, o para toda la iglesia cuando proclamamos la vida humana por encima de cualquier otra acción, porque es el principio básico que tenemos. Es la mayor y grande dignidad que Dios nos ha dado, el don de la vida. Y muchas personas hoy van a promover la muerte, el aborto o la violencia.
Cuando defendemos el don de la familia nuclear, la familia como esa base principal de la sociedad, otros van a decir, no, la familia no es concebida como lo dicen ustedes, sino que hoy son familias de otra forma, o mejor dicho, quieren sembrar modelos familiares que no van con el evangelio, ¿sí? Y por eso Jesús cumple su palabra, ha venido a traer la guerra, la división. Amar a Dios supone nadar contracorriente en esta sociedad. Y por eso muy bien lo dice, el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. Desgastar nuestra vida en el anuncio del reino, desgastar nuestra vida al servicio de Dios, es lo más maravilloso. Sí, amemos a Dios sobre todas las cosas. Por eso qué importante es ver, por ejemplo, a un religioso, religiosa, sacerdote, seminarista, que ha amado a Dios por encima de todo, por encima de su propio trabajo, de sus estudios, por encima de su padre, de su madre, por encima de su novio, de su novia. Sí, qué hermoso. Por eso aprendamos a renunciar y el Señor sin duda me fortalecerá. Así es. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir siendo fieles a Él, que nos ayude para que podamos seguirlo y anunciar con nuestra propia vida su santa palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.